En el sistema internacional, uno de los nuevos temas son los delitos internacionales. Están precisamente ligados a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Y, por supuesto, con tribunales que se han ido creando, entre ellos la Corte Penal Internacional. Por eso invitamos a Fernando Fernández, quien presentó hace poco a la Asamblea Nacional un Código de Derecho Penal Internacional, Correcto. nuevo en Venezuela, ¿no? Sí, totalmente inédito. Ha habido algunas propuestas y tal y qué sé yo, de adaptar la legislación, pero digamos, no la de desarrollar un cuerpo normativo, que ese es lo que nosotros planteamos, ¿no? Para separarlo del Código Penal para los delitos comunes y de las leyes penales especiales que no son aplicables, ¿no? Porque este es un sistema absolutamente completo y que además está conectado con una corte mundial, que es la Corte Penal Internacional. ¿Desde cuándo se puede hablar de un derecho penal internacional en la sociedad? Siempre se habló de un derecho internacional penal, Exacto. porque eran tratados que obligaban a los estados a formular tipos penales para proteger un valor Ujú. en particular. Por ejemplo, Convención contra la tortura, Convención contra el genocidio. Pero a partir del año 98, con la firma del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, es cuando se habla ya de un derecho penal internacional, porque se crea toda una estructura internacional que complementaría lo que deben desarrollar los estados. O sea, el derecho penal, el derecho internacional penal era fundamentalmente por vía de acuerdos Correcto, multilaterales o bilaterales que correcto. exigían la aprobación de los congresos o de Exacto. las vías de cada constitución. Hoy en día hay un cuerpo sustantivo de derecho penal internacional. Exactamente. Y todo un sistema planetario. ¿Cuáles son los principales tribunales en ese nuevo derecho penal internacional? Bueno, hay uno solo, una Corte Penal permanente y previa a cualquier hecho, que funciona en La Haya. Pero hubo una cantidad de experiencias previas a partir de los juicios de Nuremberg, el famoso Tribunal Penal Militar para los hechos contra la paz y contra la humanidad en Nuremberg. Y luego surgieron otros más, que se les llama cortes ad hoc. Pero que El de Tokio, podrían seguir existiendo, ¿no? no, porque ellos tienen un término. No, no, crear nuevos cuerpos o nuevos tribunales ad hoc para nuevos problemas y en nuevos países. Pero siempre y cuando sea para situaciones previas Claro. a la creación de la Corte Penal Internacional, porque ya hubo un fallo donde dijo que no se admitiría, por lo menos una decisión del fiscal Moreno Campo, que fue el caso de Sí. Venezuela, los sucesos del 2002, que dijo que no procedían porque eran previos a la creación del estatuto y a la entrada en vigencia del estatuto, que fue el 1 de abril de 2000, el 1 de julio del año 2002. Venezuela es el primer país latinoamericano en adherirse. Con Caldera se firma y con Chávez se Correcto. ratifica, ¿no? Y será el último en implementar la legislación, Por eso, porque hay una mora enorme. ¿a quién se debe esa mora? Ya cumpliría 20 años ahora, el 2018, ¿no? Mira, se debe a la falta de voluntad política e institucional, a la falta de interés, y a creer de que confirmar el Tratado Internacional con eso basta. No, la Corte Penal Internacional actúa complementariamente a la jurisdicción local. Pero la jurisdicción local y la legislación local tiene que asumir, subsumirse en los delitos internacionales. Exactamente, el verbo correcto es subsumirse en toda esa compleja gama, que son solo 4 crímenes. Genocidio, los 13 crímenes de lesa humanidad, una enorme cantidad, creo que son 54 crímenes de guerra, y el crimen de agresión, que es el más nuevo. Allí entrarían en lesa humanidad muchas situaciones que se viven en América Latina. Pero por supuesto que sí. El caso de Colombia, por ejemplo, un caso que entra perfectamente dentro de los crímenes de lesa humanidad por la situación cometida por actuaciones de los distintos gobiernos, pero también por los distintos grupos guerrilleros. Porque una de las cosas interesantes es que el estatuto incorpora, además la legislación colombiana también lo incorporó, la actuación de grupos en contra de la población civil indefensa. Ahí entra más, tiene que ver el derecho internacional humanitario también, ¿no? Pero también conflictos, porque ¿no? generan una situación, lo que se llama situación humanitaria compleja, que es diferente a la situación humanitaria clásica debido a tsunamis, debido a terremotos, deslaves, etcétera, efectos naturales. Pero cuando es creada por las malas políticas y por actividades del hombre y del ser humano, se entra en una situación muy Que ahí compleja. hay también derechos sustantivos en los convenios de Ginebra y procedimientos. Correcto, correcto. Y que se discute también de que es aplicable en Venezuela. Ahora, los colombianos, precisamente un grupo de parlamentarios han dicho que podrían llevar a la Corte Penal al gobierno de Venezuela en base a crímenes de lesa humanidad. Sí, ¿Es bueno, posible? a miembros del gobierno y Sí. han intentado una acción. Eso lo intentó un exdiputado venezolano, Walter Márquez, y también parlamentarios
de Colombia, y también hay otras denuncias, hay como 9, que han planteado distintas situaciones, distintos hechos, distintos momentos, ¿no? La OEA también abrió una situación de investigación. El propio fiscal anterior. El fiscal anterior, sí, y un panel. Después ese panel es el que ha venido trabajando de manera sistemática sustituyendo a Moreno Campo. ¿En qué queda eso? Bueno, todavía no han presentado su informe final. Todavía me imagino que estarán elaborando las conclusiones, ¿no? Ellos elaboraron un cuestionario, se lo pasaron a una enorme cantidad de personas para poder determinar si los hechos revestían o no carácter penal, ¿no? Vamos al corte, pero más adelante es interesante también saber qué hace Venezuela, sus universidades, para ponerse al día en este nuevo derecho penal internacional. Seguimos conversando con el doctor Fernando Fernández, especialista en el tema penal internacional. Usted está viendo Brújula Internacional.